entre Josefina Vázquez Mota y Alfredo del Mazo, ¿quién es el más corrupto? Tendremos seguramente todos los elementos para en su momento respaldar una impugnación que tenga los elementos para hacerla sustentable y que sea viable. Podría correr sangre en estos comicios porque son demasiado reñidos. Huatanca.tv, la televisión irreverente. Esto es De Frente, donde ustedes ya lo saben, por supuesto, las cosas se dicen sin miedo a la verdad. Hoy tenemos un programa muy especial, pero antes les agradecemos que nos permitan llegar hasta sus hogares, hacia donde ustedes se encuentren a través de www.huatanca.tv. Precisamente tuvimos el pasado 25 de mayo la visita aquí en el estudio de la comisionada política del Partido del Trabajo en la Ciudad de México, Magdalena Núñez Monreal, quien precisamente nos habló sobre un amplio panorama de lo que ocurre allá en el Estado de México en este proceso electoral que se vive en esa entidad. ¿Cuál fue la reacción del candidato Óscar González cuando supo que tenía que declinar su candidatura en favor de Delfina Gómez? Bueno, hay que reconocer que nuestro compañero es un cuadro del partido con una formación política e ideológica muy sólida y que como principio en nuestro partido tenemos que el proyecto no es personal, el proyecto del Partido del Trabajo es México, es nuestro país, y en virtud de ello, pues él aceptó y además reconoció que era el momento indicado y que a pesar de que no se había aceptado en los tiempos legales la construcción de una alianza formal entre el PT y Morena, nosotros poníamos por delante el interés de la ciudadanía del Estado de México y su intención de voto, que está medida en las encuestas, pero la encuesta personal que hacemos al caminar las calles, al tocar las puertas de las familias, es de un cambio real, de fondo, y ven en la maestra Delfina la persona que viniendo de una familia muy humilde, ella es hija, pues como todos ustedes saben, de un trabajador de la construcción, de un albañil, que estudió con mucho trabajo y sacrificio su carrera de maestra, se ha abierto camino, tuvo la oportunidad de ser presidenta en Texcoco, hizo un muy buen papel, la conocen como una mujer honrada, una mujer pues seria en sus compromisos, y ha despertado una gran expectativa en la población y la gente está en disposición de darle el voto de confianza a la maestra. Vemos que analizamos que estaba muy cerrada la elección y que una declinación de parte del Partido del Trabajo y de nuestro candidato podía ser un factor decisorio, y fue en función de ello que se le propuso a nuestro candidato la posibilidad de declinar. Él lo aceptó haciendo estas reflexiones porque, les repito, nuestro compromiso no es construir proyectos políticos personales. Nuestro compromiso es que el Partido del Trabajo sea un instrumento que sirva a la sociedad para darse mejores gobiernos, para darse mejores representantes en los congresos y para transformar la vida de los mexicanos en este país, de hacer un México justo, un México con una economía que llegue a las familias, que se pueda vivir con dignidad, que haya justicia, que haya legalidad en este país. Para eso está el partido, y el partido es un instrumento al servicio de la población, y así lo queremos hacer patente, y fue en ese sentido, pues, y con esa argumentación, con ese fundamento, que no fue difícil para nuestro compañero tomar la decisión. Claro que pues nuestra militancia, nuestro equipo más cercano de trabajo con el candidato Óscar, pues decía, ¡ay, es que llevamos un trabajo muy arduo! Y de pronto, pues sí, claro que no es sencillo, pero, repito, siempre está por delante México y el interés de la población, el interés de la mayoría de las mujeres, de los jóvenes, de los adultos, de los más mayores, de todos, que tenemos nosotros el interés
y la ilusión, ¿por qué no decirlo?, de que podamos ser un factor que construya una nueva ruta de desarrollo para nuestro México. Claro, yo le quería hacer una pregunta, comisionada. Nos las hicieron llegar a través de nuestras redes sociales, precisamente ahorita que estaba mencionando de que el Partido del Trabajo precisamente ve viable que Delfina Gómez llegue a la gubernatura del Estado de México. Nuestros amigos nos están preguntando que si era necesario que en casi todos sus actos de campaña Delfina Gómez fuera coachada por López Obrador, porque en casi todos sus actos de campaña lo veían presente, cosa que prácticamente no hacían los demás candidatos, ni incluso Óscar González precisamente, iban solos. Sí, bueno, sabemos que seguramente Andrés Manuel será el candidato a la presidencia de Morena en el 2018, y nosotros esperamos que no nomás sea de Morena, que sea de una muy amplia coalición o un frente muy amplio de todas las fuerzas progresistas y de todos los ciudadanos que quieren un cambio en nuestro país. También sabemos pues que es el político y el líder social más posicionado, más conocido a nivel nacional, porque tiene pues prácticamente desde el 2005 en un proceso de recorrer el país buscando llegar a la presidencia y desde ahí iniciar la transformación que requiere este país. Y claro que la presencia de él le da mucha fuerza a la candidatura de Delfina. Sería querer tapar el sol con un dedo, no aceptar lo que así es. Y me parece que hace bien Andrés Manuel en respaldar a sus abanderados, porque él les aporta un gran capital político. La gente cree en Andrés y es esa pues confianza que les ha generado Andrés Manuel la que le transmite y que le dan por consecuencia a los abanderados de Morena. Eso es algo innegable y así es. Entonces, pedirle a Andrés Manuel que no participe, pues sería algo totalmente fuera de lugar. Vamos a un breve corte y regresando, por supuesto, continuamos con esta interesante entrevista. Huatanca.tv, la televisión irreverente. Pues ya estamos de regreso con ustedes a través de www.huatanca.tv y de las diversas redes sociales. Bueno, pues vamos a continuar con esta breve entrevista que le hicimos a la comisionada política del Partido del Trabajo en la Ciudad de México, Magdalena Núñez. ¿Qué opinión tiene usted del candidato Juan Cepeda? Que bueno, él últimamente ha pues utilizado a los medios de comunicación para referirse pues de una mala manera a Andrés Manuel López Obrador, cuando aclaremos que el señor llegó a ser presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, o más bien del municipio de Nezahualcóyotl, gracias precisamente al apoyo de López Obrador. Es correcto, mira, bueno, creo que el candidato Juan Cepeda ha hecho una campaña que ha ido de más a menos, sin embargo, los puntos que lleva de intención de voto no le da ninguna posibilidad de triunfo. Me parece que en este caso el Partido de la Revolución Democrática tiene una gran responsabilidad con este país. Es el partido que aglutinó a todas las fuerzas progresistas en el año 88, todavía no existía como partido, pero como fuerzas de izquierda, y en su creación en el 89, que fue cuando se creó, se reconoció como el partido que aglutinó a todas las fuerzas de izquierda de este país y que su interés era la transformación de México. Hoy tienen la oportunidad de hacerlo. Esos 14 o 15 puntos que se le reconocen de intención de voto a Juan Cepeda y al PRD en el Estado de México serían, bueno, darle un triunfo contundente, sin posibilidad de anteponer ningún recurso a
en este caso al candidato del partido que gobierna ese estado y que por 80 años lo ha gobernado. Y me parece que en aras de su responsabilidad política debía de declinar a favor de la maestra Delfina. Creo ¿Ustedes se lo van a pedir? Pues nosotros les hemos hecho la invitación tanto a Movimiento Ciudadano como a el PRD que hagamos ya la construcción del Frente Amplio para el 2018 y que el punto previo es el Estado de México, por lo que decíamos en la primera parte de esta charla, porque la definición del Estado de México, el resultado electoral en el Estado de México definirá sin ninguna duda el 2018. Y el que el PRD y Juan Cepeda pudieran declinar a favor de quien tiene la simpatía y la intención de voto mayoritaria, que es la maestra Delfina, pues daría un triunfo totalmente sin posibilidad de impugnación, claro, arrollador, y me parece que sería consecuente con lo que le dio origen al PRD. Yo le haría una invitación a Juan Cepeda, los conozco, conozco a su equipo político, conozco a Héctor Bautista, a Luis Sánchez, porque ellos fueron presidentes municipales igual que yo, somos municipalistas. Entonces creo que es el momento de las definiciones, si estás con el pueblo, si estás con nuestro país, si estás con esta nación que ha sido tan saqueada, debemos de hacer causa común en la figura de la maestra Delfina. Claro, bueno, pues ahí está el llamado para Juan Cepeda por parte del Partido del Trabajo. Comisionada, ¿usted qué opina precisamente de este tipo de cierre de campaña que hizo Juan Cepeda? Que, bueno, sabemos que él fue rockero en su juventud, pero ¿no cree que caería en lo ridículo, más bien cayó en lo ridículo en el hecho de haber participado con un grupo de rock tocando? Bueno, pues seguramente él... Porque así lo hizo en su cierre de campaña. Así lo hizo en su cierre de campaña y ya sabíamos que era músico, pero pues seguramente la gente lo que esperaba era en el cierre de campaña los compromisos y seguramente, por supuesto, pues también el anuncio de su declinación. Creo que todos teníamos una gran expectativa y bueno, él perdió la oportunidad en ese gran evento masivo de hacer o tomar una decisión que le diera a él realmente una estatura pues de un político a nivel de lo que él aspira, ¿verdad? De estar al frente de la entidad más importante del país. Claro. Sin embargo, no lo hizo. Me parece yo que esa gente que fue a ese cierre tenía esa expectativa, porque se comentó mucho que pudiera definirse. Sin embargo, pues no nos queda más que llamar a la base del perredismo a que todo lo que ha sido su lucha desde que se fundó de encabezar la conducción a través del gobierno federal del destino de este país, hoy estamos ante la antesala de que eso sea una realidad. Y yo le diría a la base perredista que dé un voto útil, que dé un voto por el cambio en México y que si su candidato no tuvo la suficiente responsabilidad política para hacerlo, sí el voto del ciudadano, que pensemos en nuestros hijos, pensemos en las nuevas generaciones, pensemos en los empresarios mexicanos. Hoy nuestro país es de transnacionales. Hoy nuestro país ya no, ni siquiera nos pertenece, ya se modificó la ley para vender los litorales y vender las fronteras que estaba imposibilitado cualquier extranjero a ser propietario. Es decir, se ha ido despojando a los mexicanos de México. Es el momento de recuperar México para los mexicanos. Claro. Comisionada, antes de irnos a una pausa comercial, me gustaría preguntarle también, ¿usted cree que Juan Cepeda atienda el llamado que usted le está formulando
de que decline su candidatura en favor de Delfina Gómez. No le cambien, vamos a una brevísima pausa y regresamos con esta entrevista que le hicimos a la comisionada política del Partido del Trabajo en la Ciudad de México, Magdalena Núñez, sobre el tema de los comicios allá en el Estado de México. Huatanca.tv, la televisión irreverente. Estamos de regreso con ustedes aquí en www.huatanca.tv y seguimos con esta interesante charla. Comisionada, retomando la pregunta que le formulé en el bloque anterior, ¿usted cree que Juan Cepeda pueda en determinado momento atender al llamado que ustedes le están haciendo para que decline la candidatura en favor de Delfina Gómez? Bueno, de que puede, claro que lo puede hacer. Lo que nosotros estaríamos insistiéndole es que pues deje de lado los compromisos políticos personales, su proyecto, que anteponga el interés nacional y que actúe con congruencia. Él fue buen presidente municipal en Ciudad Nezahualcóyotl, ha sido un buen político y hoy está ante una disyuntiva que puede cambiar la historia de este país. Que sea un protagonista de ese cambio, que sea un factor de ese cambio. Eso es lo que le estamos pidiendo. Y pues me parece que la responsabilidad política que tenga será la que defina si lo hace o no lo hace. Yo tengo confianza en que pueda más los intereses de este país y de la población que lo que le hayan ofrecido o lo que él aspire como proyecto personal, que es legítimo, pero no podemos anteponer nuestro proyecto personal político por sobre la necesidad que tiene y la coyuntura sobre todo. No lo estaríamos pidiendo si no fuera viable el triunfo de la maestra Delfina. No lo hubiéramos hecho como partido si no tuviera ella las condiciones para ganar. Claro. Lo hacemos por esa circunstancia. Ok. Hay otra pregunta, comisionada, que nos hicieron llegar a través de las redes sociales, nuestros seguidores. Estaban diciendo ellos que, bueno, en referencia al decline que hubo por parte del PT hacia Morena y ahora que le estaban pidiendo a ustedes también que Juan Cepeda declinara su candidatura en favor también de Delfina Gómez, me estaban preguntando si eso también no significaba lo que dice López Obrador, que está presente la mafia del poder. Pues obviamente que hay intereses muy fuertes que están defendiendo con todos quienes han detentado el poder por más de 80 años en el Estado de México y que están vinculados pues con el gobierno federal. Hemos visto la presencia de los secretarios de Estado haciendo campaña por el candidato oficial de quien gobierna ese Estado. Y claro que se traducen en ese señalamiento y en esa descripción que hace Andrés Manuel de la mafia del poder. Nosotros estamos conscientes de todos los intereses y los negocios que amparados por el poder que da estar al frente del gobierno, por el manejo de la información privilegiada y de los recursos públicos, están en juego. Claro que pierden todo y todas las conexiones que se tenían con empresas transnacionales, que algunas están incluso investigadas, como es el caso de la empresa brasileña, que aplicó y entregó sobornos a grandes funcionarios, incluyendo a presidentes, porque están investigando a Fox, están investigando a Felipe Calderón y a sus secretarios. Bueno, pues todos esos intereses están viéndose ahorita afectados y están haciendo todo para no perder el control y el manejo de la riqueza de nuestro país. Por eso mismo nosotros volvemos a insistir que es el momento para que el PRD se ratifique su origen y ante la población reconozca que su interés es este país y no
el, a partir del poder, tener canonjías, tener negociaciones para proyectos individuales o para acrecentar el patrimonio de dirigentes. Creo que el PRD tiene una gran oportunidad y esperemos que la tome, porque México los necesita y es el momento para que el PRD, junto con el PT, junto con Morena, y también le hacemos el llamado a Movimiento Ciudadano, pues que hagamos causa común por México y por los mexicanos. Ok, y bueno, también otra pregunta, comisionada. En esta situación está, por ejemplo, ya me mencionó usted que Morena se está fortaleciendo, obviamente con el decline de la candidatura del candidato de Óscar Gómez, de Óscar González, perdón, se está fortaleciendo y que bueno, van a pedir también a este señor, a Juan Cepeda, también que decline en favor de Delfina Gómez. Entonces, aquí la cuestión entonces sería de que ya se está fortaleciendo este movimiento. Para usted, ¿qué significa ahora la presencia de Josefina Vázquez Mota y la presencia de Alfredo del Mazo en esta competencia? ¿Ya son unos rivales débiles? ¿Piensan ustedes que ya definitivamente Morena va a arrasar en el Estado de México? Mira, no son rivales débiles porque tienen a su favor la estructura del gobierno y tienen a su favor el manejo de los recursos públicos, que están haciendo un despliegue en estos días previos a la elección y seguramente el mismo día va a haber un despliegue económico impresionante. Lo hemos visto en otros estados. También el tema de nuestros representantes de casilla, que todavía hace 2 días el Instituto Electoral no había acreditado a ninguno cuando se habían vencido ya los tiempos legales. Son argucias, son recursos para debilitar la candidatura fuerte que representa Delfina, porque van a hacer uso de todos los recursos a su alcance. Por eso nosotros no bajamos la guardia, no decimos que ya se ganó. Tenemos la certeza de que la mayoría de los votantes están por la opción que representa Morena y Delfina Gómez como candidata, pero pues aquí, como digo, se juega el todo y se juega el control de este país para los grupos que lo han mantenido y que se han enriquecido esos grupos al amparo del poder. Se han hecho los nuevos millonarios de este país. Bueno, ¿por qué no decirlo? Empezando por el hombre más rico del mundo, que fue al amparo de la privatización de Teléfonos de México, la empresa de telefonía más rentable a nivel mundial, tan rentable que lo hizo el hombre más rico. Sí. Y son todos esos intereses los que están en juego y los que van a hacer lo que sea necesario para que no se dé el cambio. Pero yo creo que la ciudadanía tiene que salir a votar, tiene que no confiarse en que ya las encuestas le dan una ventaja importante a la maestra, que la declinación de Óscar González y el PT la va a fortalecer. No podemos bajar la guardia, sería un error. Necesitamos, porque el triunfo puede ser con todo lo que se va a mover hasta de un voto. Claro. O sea, va a ser así como las carreras de muy parejeras. Claro, demasiado reñida. Así va a ser una final de fotografía. Claro, me imagino. Para usted, aquí le aclaro una cosa, aquí somos la televisora irreverente. Me gustaría que me comentara usted, comisionada, a su modo personal, ¿cuál es el candidato entre Josefina Vázquez Mota y Alfredo del Mazo? ¿Quién es el más corrupto? Bueno, pues, mira, a los dos los conozco y creo que por estadística las mujeres somos menos corruptas. Así es que yo le daría mi voto de confianza a Josefina. Ok. No, pues está perfecto, está perfecto. Y hablando de corruptelas, ¿cuáles son las corruptelas más recientes que ustedes en el Partido del Trabajo han detectado en esas candidaturas? Tanto en la de Josefina Vázquez Mota, tanto en la de Alfredo del Mazo y bueno, también la de Juan Cepeda.
Bueno, uno de los temas más difíciles es el famoso salario rosa. Nos parece un abuso ante la situación de empobrecimiento que han llevado a las familias, las madres de familia, que son las que administran el salario de hambre, que es el salario mínimo. Claro. Me parece una acción totalmente deleznable, porque son migajas para comprar la voluntad y el voto de las madres de familia, que tienen una gran influencia en sus hijos y en su esposo para inducir el voto. Entonces, esa me parece una acción de lo más que tenemos que rechazar y que tenemos que señalar como algo que no se vale que hagan con las mujeres. Claro, y aparte también le comento, hay una tarjeta no solamente rosa, sino también hay una tarjeta roja que anda circulando por allá en el Estado de México, que precisamente el equipo de Alfredo del Mazo está repartiendo, a condición, fíjense ustedes nada más, a condición de que si gana el candidato, esa tarjeta va a ser canjeable por dinero. La cantidad aún no nos las han dicho, pero esto es algo real. ¿Qué opina usted de eso? Pues lo vuelvo ahora sí que a rechazar y a decir que es verdaderamente lamentable que se aprovechen del empobrecimiento que ellos han causado para obligar a la gente a dar un voto. Yo creo que es una ofensa para la inteligencia y es un abuso por la necesidad de esa gente. No tiene que comer y a lo mejor eso les va a resolver un mes de su vida. Y es gente que vive al día. Lo que yo les pido es que por una tarjeta roja vas a empeñar pues el futuro de México, porque lo que está en juego no es 6 años de gobierno en el Estado de México. Lo que está en juego es el cambio de fondo de la ruta de desarrollo y de economía de este país. Y ese se podrá hacer si en el Estado de México le damos el apoyo a Delfina y votamos por Morena. Y sin lugar a dudas tendremos un gobierno progresista, un gobierno que su compromiso sea con la mayoría de los mexicanos que están en la pobreza, que su compromiso sea con la mayoría de los emprendedores y empresarios pequeños y medianos mexicanos que han desplazado las grandes transnacionales, con la mayoría de los trabajadores que perdieron ya su derecho a la seguridad social y a la atención de la salud. Tenemos que recuperar y revertir todas las reformas estructurales que fueron en contra de México y en contra de los mexicanos. Ok, me gustaría que me comentara por último, comisionada, en dado caso de que el día de los comicios perdiera, pongámoslo así, perdiera la profesora, ¿sí? Entonces, en ese momento, ¿qué harían ustedes? ¿Van a impugnar la elección? Nosotros estamos buscando y observando y vigilando todas estas acciones que son ilegales y que son para coaccionar el voto. Tendremos seguramente todos los elementos para en su momento respaldar una impugnación que tenga los elementos para hacerla sustentable y que sea viable. Pero nosotros apelamos más que a la impugnación a que la ciudadanía del Estado de México, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, que salgan a ejercer su derecho a decidir. Y yo estoy segura que la mayoría, porque son muy pocos los que se han favorecido con estos gobiernos corruptos y de impunidad, que la gran mayoría va a optar por el cambio. Y quien tiene la posibilidad de ofrecer un cambio de fondo es la maestra Delfina a través del voto que emitan los mexiquenses a Morena. Esa es nuestra invitación. Bueno, aquí déjenme comentarles que nuestra producción nos está haciendo señas de que le cortemos, pero antes de eso, yo quiero hacerle una última pregunta. ¿Podría correr sangre en estos comicios porque son demasiado reñidos? Y obviamente se están disputando la gubernatura del estado económicamente más poderoso del país. Y el que va a definir el 2018. Efectivamente. ¿Podría correr sangre? Pues mira, van a apelar a todo, incluso al miedo.
y si, porque lo han hecho, lo hicieron en Tamaulipas cuando no tuvieron reparos en asesinar al candidato, lo hicieron con el candidato a la presidencia en Lomas Taurinas cuando vieron que el triunfo y el pensamiento de ese candidato, aunque era de su propio partido, era un candidato progresista que quería un cambio de fondo en este país. Nosotros lamentablemente tenemos que reconocer que ese riesgo es real y que pudieran hacer uso para infundirle miedo y que la gente no saliera a votar. Pero aún a pesar de eso, nosotros tenemos que salir con valor, porque solamente podremos recuperar México con la valentía de los ciudadanos que estamos comprometidos con las nuevas generaciones, con los ciudadanos que queremos una transformación, no para yo tener mejor posición política, sino para que este país, su riqueza sirva para generarle condiciones donde los nuevos jóvenes, los nuevos niños, los que vienen atrás de nosotros puedan construir sus sueños en que es su país, porque no hay otro. Después de la elección de Trump, donde tiene algo contra los mexicanos, un odio hacia nosotros que es injustificado, claro, porque lo que hemos hecho allá es fortalecer ese país, engrandecerlo con el trabajo de todos los mexicanos que están allá, pero eso nos hace reflexionar que nuestra tierra es México, es el lugar al que pertenecemos y que hay que recuperarlo para nosotros, porque no vamos a tener otro lugar a donde irnos. El tema de los desplazamientos, de la lucha por el derecho a vivir con dignidad cada vez es más duro, cada vez es más violento, y vemos cómo en todos los rincones de este mundo, a través de las redes, a través de la comunicación, podemos saber lo que está pasando en esos países, y eso nos hace valorar más lo que significa nuestro país, lo que significa para los mexicanos nuestra tierra. Entonces, claro, hay que salir con valor a votar, y hay que rescatar el Estado de México, y hay que rescatar México para las mexicanas, para los mexicanos. Esa es mi invitación. Y bueno, pues sin duda fuertes declaraciones las que emitió la comisionada política del Partido del Trabajo aquí en la Ciudad de México, Magdalena Núñez Monreal. Ustedes tienen la última opinión de este panorama que se vivió allá en el Estado de México, por supuesto. Y bueno, no me queda más que despedirme de ustedes y bueno, agradecerles también que nos hayan sintonizado a través de www.huatanca.tv. Nos vemos la próxima emisión aquí en De Frente. Huatanca.tv, la televisión irreverente.